en esta crisis del coronavirus, y un abrazo a quienes siguen y especialmente esas madres que están en la primera línea de atención en esta emergencia. Bienvenidos a este programa especial de 24 horas, diálogo productivo por nuestro país. Hoy vamos a conversar con el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, sobre varios temas de interés, el manejo de la crisis, la política y sobre todo cómo levantarnos y seguir adelante. Más adelante participarán la empresaria Isabel Novoa, el emprendedor Juan Carlos Holguín y el analista político Simón Pachano. Empezamos. Vicepresidente, buenas noches. Gracias por venir. Vino de Guayaquil ahorita. Gracias, Milton. Sí, llegando de mi ciudad y me sumo a ese homenaje a las madres, sobre todo a las que ya no están, a las familias que han perdido a sus madres en estos días tan dolorosos para el país y en particular también a las madres policías, miembros de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, de agentes de tránsito, enfermeras, doctoras. Gracias por todo lo que están haciendo. Gracias por el esfuerzo, por el ejemplo que le dan a sus hijos y al país. Así es, la gratitud no nos va a alcanzar nunca para terminar de dársela a esas personas que se juegan todos los días la vida. Yo venía hace un momento al canal y un policía me decía, ustedes periodistas, recomienda a la gente que no pase tan rápido por los controles, que pase a 10 por hora, porque vivimos todos los días y en constante peligro a cada momento. Bueno, eso hay que hacerlo. Vicepresidente, ¿qué se ha hecho a los tiempos que aparece por los medios? Bueno, yo desde el principio dije que prefería hacer más y hablar menos, y eso es lo que he hecho. Yo he estado trabajando desde que inició la crisis. He preferido no distraer el tiempo en tantos espacios de comunicación. Creo que lo más importante es permitir que las acciones hablen más fuerte que las palabras, y así ha sido. Desde el inicio, Milton, cuando estuve al frente del COE, debo de reiterar, porque más allá de las críticas, muchas justas, pero la verdad es una sola. Aquí se tomaron decisiones acertadas y oportunas. Eso lo demuestro cuando veo, por ejemplo, las estadísticas de los demás países de la región e inclusive de Europa. Suspensión de clases, suspensión de eventos masivos, cierres de fronteras, restricción de vuelos, restricción de movilidad, aislamiento. Todo eso se hizo antes que la mayoría de los países de la región. En la mayoría de los casos fuimos los primeros en hacerlo, ¿sí? Desde antes de eso ya hacíamos los controles en los aeropuertos. Yo viajé en el mes de febrero, estuve en los Estados Unidos, estuve en Europa, estuve en algunos países de América Latina, porque como usted sabe, yo vuelo en vuelos comerciales, a veces me toca hacer algunas paradas. En ningún aeropuerto de los que visité habían los controles que sí habían en Guayaquil y Quito. ¿Que eso fue suficiente? No, Milton, nada ha sido suficiente, ni en el Ecuador ni en el mundo entero, porque desde el inicio, y posiblemente hoy todavía, era más lo desconocido que lo cierto. Esta es una enfermedad compleja, sobre la cual sabíamos muy poco. Posiblemente no tuvimos suficiente información de los países que la recibieron antes a la enfermedad. Nosotros teníamos ciertas ideas, ciertas concepciones, que en el camino fuimos aprendiendo que no era así. Por ejemplo, pensábamos que la mortalidad era del 4%. La mortalidad es menor que eso, es menor que el 1% posiblemente. Pero eso es sobrepasado por la velocidad de propagación de esta enfermedad, Milton. Hay un dato que veía hoy, que la mortalidad en el Ecuador es del 7%. No, eso no es correcto. Vamos a corregir estos datos. Si usted lo ve en las cifras del COE, a ver, aclaremos algo. Las cifras del COE representan solamente aquellas personas que se han hecho un examen de COVID. Pero ese porcentaje es nada versus las personas que realmente han tenido COVID en el país. En Guayaquil, sobre todo. Que lo han tenido y no lo han sabido. O que lo han tenido, lo han sabido. Sobre todo al inicio de esta enfermedad, nosotros teníamos muy poca capacidad de hacer pruebas. La capacidad del país era de hacer 300 pruebas diarias. Hoy tenemos capacidad para procesar 15.000. Vamos a hablar de todo este detalle, vicepresidente, pero antes... Pero lo que le quería aclarar es que una cosa son las cifras del COE, que son una referencia, y en muchas provincias son muy cercanas a la verdad, porque la enfermedad pudo ser manejada de mejor forma, en la mayoría de las provincias, de hecho, ¿verdad? Pero hay otras provincias, como Guayas, Santa Elena o Manabí, en donde las cifras son mucho mayores. Y eso no lo vamos a poder registrar, perdón. Existe un subregistro. Y esto no es solo en el Ecuador, es en el mundo. Tanto así que tomamos la decisión de transparentar las cifras de fatalidades con las cifras del registro civil y no las del COE. Porque nosotros tenemos una estadística permanente de cuánta gente fallece históricamente en el país. Si vemos que esa cifra cambia, sabemos que tiene que estar en gran porcentaje relacionado con el COVID, ¿verdad?
Entonces sabemos que ese puede ser lo más cercano al impacto real del COVID en esa provincia. Esa fue una decisión del gobierno. De hecho, una decisión destacada internacionalmente que luego demostró que en países de Europa, de Asia, en el mismo Estados Unidos, ocurre lo mismo, Milton. Si usted compara las cifras de fallecimiento. Ahí están las cifras de hoy. Si usted compara las cifras de fallecimiento que muestran los registros que se lleva según los estándares internacionales, son muy diferentes a las cifras reales de fallecidos. En este programa lo que queremos, además de hablar de esto, vicepresidente, es ponernos la mirada en el futuro inmediato. Tenemos que recuperarnos, tenemos que levantar al país. Por eso también los invitados que van a sumarse. Pero para tener un diálogo productivo hay que aclarar ciertas cosas. Por ejemplo, este tema, vicepresidente. Usted fue relevado de la presidencia del COE. ¿Por qué? A ver, no sumemos a la polémica innecesaria. No, pero ¿le pareció chistoso? No, sí, parece chistoso porque se han construido... Si algo yo no soy y no me presto es ni para los insultos, ni para las novelas, ni para las especulaciones. Yo creo que esas son las cosas que yo, como joven, veo diferentes de las políticas. Hay quienes quieren acercarse a ciertos hechos y tergiversarlos para generar incertidumbre. Yo creo que una de las cosas más detestables de esta crisis ha sido la actitud de personas que se han dedicado a difamar, a distribuir noticias falsas y a buscar el caos del país, cuando el país lo que necesita es la unidad. Yo dejé la presidencia del COE, no porque me relevaron, sino porque cuando viendo cifras, percibí, y no solo cifras, perdóneme, yo soy guayaquileño, no hay guayaquileño que no tenga una historia de dolor que contar en estos últimos días, Milton. Me incluyo. Aquí hemos perdido familiares, amigos, seres queridos. Todos los guayaquileños, los guayacenses, porque no solo estuvo en Guayaquil, estuvo en Daule el problema, en San Borondón, en Durán, en Milagro. Lo de Guayaquil, lo de Guayas, es una cosa muy, muy complicada, muy dolorosa. Fue una cosa muy complicada, muy dolorosa. Y alrededor del 27, 28 de marzo, siendo esta mi ciudad, viendo de cerca lo que estaba pasando a través de las cifras y escuchando a la gente que me llamaba, tomé la decisión de bajar a Guayaquil, de no huirle a la enfermedad, de ponerle el rostro a este problema, el pecho, y tratar de acompañar. ¿Qué tipos de problemas teníamos cuando bajamos a Guayaquil? Problemas serísimos, empezando por personal de salud que dejó de asistir a trabajar, no solo porque le faltaban o no prendas de protección, que hubieron problemas de ese tipo también, sino porque sencillamente tenían temor de ir a trabajar. ¿Por qué opto yo, Milton, junto con el secretario Roldán y con el ministro de Salud en ese entonces ya posesionado, el doctor Ceballos? ¿Por qué optamos por esta decisión de ir a las UCIs que tanto me criticaron, ya las morgues, ya los cementerios, ya las emergencias, ya la hospitalización COVID de este país? Porque si yo pienso, y no solo ahí, a los frentes de control, porque yo pienso, y así me han criado, y así yo he trabajado toda mi vida, que si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Si tú tienes camilleros que en las morgues ya no querían trabajar, tienes que ir a la morgue a ayudarlos. ¿Y por qué le criticaron por eso? Porque así hay gente, ¿qué puedo hacer yo? Si usted tiene médicos... Que le decían que hacía campaña, que se tomaba las fotos. Hay gente que, imagínese, eso quería que me pregunte, gracias. De nada. El peor insulto que me hacen es que me toman fotos trabajando. Para mí es un elogio poder servir a mi país. Yo estoy aquí para eso. A mí me vino esta oportunidad. ¿Usted cree que ha sido fácil? Yo he vivido momentos muy complejos con la mayoría de los guayacenses. Así es. Pero jamás, en ningún momento, le huimos o le tuvimos temor a este problema. De frente, con errores, con equivocaciones, con aciertos también, pero con respeto a una enfermedad y con entereza de enfrentar un problema que golpeó fuertemente a mi ciudad y a mi provincia. ¿Hay fricciones al interior del gobierno? Siempre va a haber... ¿Generó problemas su imagen elevada versus la imagen del presidente, por ejemplo? Yo veo más resentimiento por eso, más que resentimiento, problemas afuera por eso. Hay actores políticos que están obsesionados conmigo, hablan de mí pasando un día. Déjelos nomás, no los ve. Vea, a mí me han enseñado algo. Cuando usted no tiene nada bueno que decir de alguien, se calla. Cuando tenga algo bueno, le digo. Una frase de la abuela de mi esposa que la llevo siempre aquí. Vea, si la palabra es de plata, el silencio es de oro. Calladitos algunos se los ve más bonitos. Que hagan más y que hablen menos. Eso es todo lo que esperamos. Mucha gente se ha dedicado a criticar. Tienen derecho. Acompañen esas críticas de acción. Solo para terminar este tema, porque es un tema que tenemos que... Y evidentemente va a haber diferencias, Milton. Yo pienso, yo soy un individuo. Tengo una responsabilidad que asumí. Me pidió el presidente que
en alguna forma encare esta crisis, inicialmente en el COE. Luego yo le pedí al presidente bajar a mi ciudad. María Paula Romo, ministra de Gobierno, ha estado desde entonces, finales de marzo, al frente del COE. Ha hecho un buen trabajo también. Terminemos el tema. Coinciden cosas. Sale Gabriela Roba de la SECOM, sale Luque de Senaín, gente que ha trabajado con usted, ha sido cercana a usted, y la carta de su padre. O sea, varias cosas que se confluyen o que confluyeron para que la gente diga algo pasa al interior de la cúpula del gobierno. A ver, yo no nombro, ni he nombrado, ni jamás he pedido que nombren a nadie en el gobierno nacional. Si Luque o Arroba o cualquier persona que puedan relacionar conmigo está donde está, es por decisión y deseo del señor presidente de la República. Si el señor presidente de la República considera que esas personas a quienes les agradezco su trabajo en el gobierno nacional tienen que salir, tienen que salir. Así funcionan los gobiernos, Milton. Para eso el presidente es presidente. Mi padre hace opinión desde que yo tengo uso de razón. Ese ha sido su oficio. Él está dedicado a la opinión en materia política y dedicado a las actividades de cultura y arte. Por más que yo quiera, ame a mi padre, por más cercano que sea, por más buena relación que tengamos, las opiniones de terceros no son las mías. Yo con los compañeros de gabinete, sobre todo con quienes han frenteado esta crisis, porque lo han hecho con valentía, no tengo más que agradecimientos, Milton. Y mi papá, yo no le voy a restringir. Vea, nadie de mi familia es parte del gobierno ni va a ser. Mi familia tiene sus actividades por otro lado y así estamos mejor. Y ojalá siempre sea así. Lo que mi papá opine es opinión de él. Y finalmente, para terminar el tema de las polémicas y ya dedicarnos a lo otro, hay un coronel que está siendo investigado. ¿Usted escuchó esto por unos chats que son considerados desestabilizadores? Acabo de hablar con el general... Altamirano. No, con el comandante, el general Lara, el comandante... el jefe del comando conjunto. Del comando conjunto. Y me contó esta situación, yo no conocía, pero, a ver, no importa de quién hablemos, si son gobiernos locales, miembros de la fuerza pública, políticos, el país necesita unidad. Estamos enfrentando, comprendan, estamos enfrentando una de las peores crisis de la historia del Ecuador y del mundo. Esta crisis nos tiene que encontrar unidos, unidos. De mi parte siempre las puertas abiertas, jamás una ofensa, jamás un irrespeto, para trabajar juntos. Dejen de lado los egos, la vanidad, los intereses particulares. Súmense, ayuden en el frente sanitario, en el frente económico y en el frente humanitario, que es ahora en este momento el más duro. El hambre que están viviendo muchos ecuatorianos, que a causa de la crisis sanitaria no han podido generar ingresos. Hoy esa tiene que ser nuestra prioridad, ayudar a que lleguen alimentos a las casas de estos ciudadanos hasta que podamos reactivar progresivamente la actividad económica. ¿Cómo estamos ahora en el tema de salud? Ya. ¿Estamos mejor que antes? ¿Estamos a punto de salir? Cuando bajamos a Guayaquil, yo estuve aproximadamente 10 días sin salir de la ciudad, visitando sobre todo los 4 hospitales COVID de Guayaquil. En uno había sobre todo problemas, que era el Teodoro Maldonado, problemas serios, administrativos en materia de adquisición de equipos de protección. Otros habían hecho mejor las cosas, ¿ya? Pero en general había mucho por mejorar y mucho por aprender. 3 objetivos claros cuando llegamos. Acceso a equipos de protección, gracias al esfuerzo que se hicieron, sobre todo gestión de donaciones, porque las compras públicas desde el Ministerio de Salud estaban complicadas. Todo el mundo está demandando lo mismo al mismo tiempo, Milton. Gestionamos esfuerzo, cooperación, donación y pudimos responder. El tema de que se pueda proyectar el crecimiento de ser necesario. Nosotros en Guayaquil llegamos a proyectar la capacidad de 1000 camas de atención hospitalaria. Casi la duplicamos dentro de lo que estábamos para poder atender la crisis. Aún así fue insuficiente. O sea, para ponerlo en contexto, más o menos uno tiene que tener el 10% de su capacidad hospitalaria en unidades UCI, ¿verdad? El Ecuador empezó la crisis con 1.600 camas UCI. ¿Cuántas tenemos ahora? El Ecuador empezó entre público y privado. Sí. Entre público y privado, 1.600. Nosotros, en muchos casos, no tengo el dato del sector privado. Ok. En muchos casos, en el sector público hemos completado 1.000. 1.000. Sí, okay. Correcto. Entonces, pero eso no significa que ahí termine. Y déjeme terminar, a eso voy. Diseñamos estrategias hospital por hospital para ampliar la capacidad de ser necesario. En casi todos los hospitales fuera de Guayas, donde ya lo hicimos, podemos hasta duplicar la capacidad de UCIs.
¿sí? De ser necesario. No ha sido necesario, yo le voy a mostrar las cifras de dónde estamos y dónde estuvimos y por qué le digo que las decisiones que se tomaron funcionaron en casi todas las provincias y siguen funcionando en casi todas las provincias del país. Ya le voy a mostrar con cifras. El tercer tema, Milton, que no es menor y que fue el mensaje que les llevamos a todos. No hay perdón de Dios para quien en esta situación cometa actos de corrupción. Nosotros desde el primer día en el COE tomamos la decisión de por primera vez en la historia del Ecuador que las compras públicas en emergencia sean abiertas, transparentes, para que se pueda denunciar. Porque no podemos evitar que existan actos de corrupción, pero sí que podemos sancionar. Porque yo, en mi caso y en el caso del gobierno, yo coincido con el presidente en esto, conversamos esta mañana. A diferencia del pasado, aquí a la corrupción no se le hace homenajes ni se les busca justificar. Aquí llega la fiscalía, aquí llegan las autoridades competentes. Al que se ha llevado un centavo en esta crisis, que se vaya preso pero ya. Y para eso la compra pública está abierta, para que denuncie. Siempre fuimos con ese mensaje, señores, no puede ser, la corrupción no puede ser permitida. Hay un problema de corrupción en el país, desde siempre, en la salud desde siempre. Hay que hacer cambios estructurales. Usted puede tener buenas personas en un lugar, después las cambian, llegan otros. Por eso estamos lanzando los sistemas de compras unificadas, ¿ya? Por eso estamos buscando otros sistemas que nos permitan, con soluciones estructurales, evitar la corrupción. Pero esto no tiene perdón de Dios. Vamos a hablar del tema de la corrupción más adelante. Tenemos que hacer un corte, vicepresidente, y vamos a volver para seguir conversando de esto. Sí, gracias. Son las 8:52. Vamos a saludar en este momento a Isabel Novoa. Ella es una empresaria guayaquileña. Isabel, buenas noches. Gracias por acompañarnos, señora. La primera pregunta es, nosotros necesitamos salir adelante y superar esta crisis porque lo que se viene en lo económico va a ser muy complicado. Usted ha pasado por varios procesos en su vida hasta llegar a ser una empresaria exitosa en el Ecuador, pero no la ha pasado fácil. Díganos a los ecuatorianos qué tenemos que hacer para superar esta crisis. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Buenas noches, Soto. Y un saludo especial a todas las mamás del país hoy día. La presión económica y política para abrir nuestra economía es enorme. El desempleo de los trabajadores y sobre todo de aquellos que solamente ganan el sueldo mínimo es el mayor desde la Gran Depresión que hubo en los años 30. Eso aumenta la presión a nivel político, sobre todo cuando estamos a puertas de un cambio de elecciones. La apertura total no es posible enseguida porque traería una orden que nos haría volver a la cuarentena. Pero todos estamos conscientes de que en esa reactivación habrá más desempleo, más hambre y más pobreza. Por eso debemos ser muy cautos cuando regresemos a la situación económica, primero, digamos, todos los niveles de las normas de bioseguridad para poder, digamos, prevenir cualquier situación entre los empleadores y los empleados, la cadena productiva, todos los proveedores, los clientes. Pero además tenemos que volver bajo una información correcta. Tenemos que estar muy seguros de que es el momento de volver. Más del 70% de los empresarios, desgraciadamente, han tenido que parar parcial o completamente sus actividades. Todos conocemos. Al menos hay 320 millones que se pierden diariamente en el país, lo cual significa que a finales de diciembre tendremos unos 30 millones perdidos. El sector productivo está totalmente solidario. Estamos conociendo perfectamente la situación del gobierno, tanto que en esta crisis hemos todos tratado de actuar al unísono, inclusive de implementar
mascarillas, los medicinas, los respiradores, todo lo que necesitaba, no solamente los que van cayendo, sino inclusive a militares que les damos kits de es importante. Hemos estado en todo sentido. Creemos que para salir de esta crisis, la única forma de salir es unidos. Como casualmente lo acaba de expresar el vicepresidente, tenemos que unir gobierno, sociedad civil, empresarios y universidades. En otros países, las empresas están subsidiados sin interés. Aún sin esa ayuda, vamos, crédito para los internacionales. Usted ha dicho, señora Noboa, usted ha dicho que son tiempos difíciles y que hay un mundo pre y un mundo post pandemia. Este mundo post pandemia, usted ha dicho tenemos que volcar todos nuestros esfuerzos para sacar al país adelante. ¿Qué pone el sector empresarial? ¿Qué ofrece? A ver, ¿qué ofrece el sector empresarial? Ofrecemos un trabajo en conjunto. El sector empresarial ha demostrado que puede inclusive cambiar sus actividades, así como en esta pandemia, personas que fabricaban plásticos, que se dedicaron a fabricar mascarillas. Nosotros, Rodana, una de las empresas, nos hemos dedicado, digamos, a producir alcohol gel y digamos, para poder desinfectarla. Así, todos los empresarios estamos haciendo. El post-COVID son otros, inclusive los empleos. Es como antes de la guerra, después de la guerra. Después de la guerra no se puede estar igual. ¿Qué necesitamos para actualmente mejorar el país? Es eso, trabajar con el gobierno, haciendo un trabajo de flexibilización laboral, por ejemplo, para pensiones extranjeras internacionales, ¿sí? Escuchémosle un segundito al vicepresidente para que pueda reaccionar a lo que usted está diciendo. El trabajo de unidad. La unidad es la base fundamental, vicepresidente, de todo lo que tiene que pasar en este país. Estamos caminando sobre hielo fino. Hay que distribuir el peso, se nos rompe la plataforma. Quienes tienen más, las empresas que están trabajando, que han ganado, tienen que ayudar. Necesitamos levantar fondos para poder dar créditos, facilidades, para poder reactivar ciertos sectores. Hay otros sectores que van a continuar deprimidos por más tiempo por su origen. Sectores como el turístico no van a encontrar tan rápidamente una salida. Entonces tenemos que ver cómo los apoyamos a ellos. Hay otros sectores que en esta crisis van a encontrar grandes oportunidades. Las industrias que estén relacionadas con la farmacéutica, la fabricación de prendas de protección, la misma agricultura, que ha quedado demostrado en esta crisis, que podemos parar todo menos lo que nos da de comer, aquí y en todo el mundo. El Ecuador tiene un potencial agrícola gigantesco. Hay ejemplos claros, y en eso me sumo, hay ejemplos claros de industrias que no han parado en este tiempo, porque parte del diseño de la estrategia, Milton, fue cómo aislamos el país sin que se muera. Me refiero a cómo aislamos el país sin que se paralice completamente todo, podamos comer, recibir energía eléctrica, agua potable, todos los servicios que necesitamos para estar en casa. Esas industrias no han parado, telecomunicaciones, alimentación, supermercados, farmacias. Esas industrias, salvo ciertas excepciones, son hoy un gran ejemplo de cómo, siguiendo los protocolos de higiene, se puede mantener la seguridad, la salud del personal y seguir haciendo un trabajo. Eso no significa que podemos abrir todo a lo loco mañana, no nos equivoquemos. Lo decía Isabel Noboa, que las normas de bioseguridad para reabrir las empresas son lo principal. Si no hay esos protocolos no se puede. Pero incluyendo eso, tenemos que ir progresivamente diferenciando, por ejemplo, personas de ciertas edades o con ciertas condiciones de salud no pueden ir a trabajar. Nosotros no sabemos hasta cuándo va a estar aquí el COVID, Milton, pero los demás sí podemos. Los que no hemos parado tenemos que seguir trabajando y tenemos que ir incorporando sectores con normativa de bioseguridad y priorizando lo más importante. Vea, yo siempre les dije, desde que esto empezó, lo económico lo podemos recuperar, las vidas no. Pero estamos en un punto en el que lo económico puede generar
más fatalidades por una crisis humanitaria que la misma enfermedad. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio y tenemos que ir abriendo caminos, como ya se ha venido haciendo, para reactivar ciertos sectores. El impacto en el PIB puede llegar a ser hasta del 12% este año. Hablemos con Isabel Novoa sobre este tema, el impacto del PIB. 12.000 millones de dólares. Puede llegar a ser. Sí, vamos en 7.000. Sí. Estamos ya hablando de 2 terremotos, de 3 terremotos, del impacto que dejó 2 o 3 veces el terremoto de Manabí y Esmeraldas en este tiempo. Y la protección del empleo. Se calcula que se podrían llegar a perder hasta 500.000 empleos en el país. Ya. Pienso que la protección del empleo debe ser uno de los objetivos fundamentales del gobierno y del Estado en general. Todos tenemos que tratar de proteger el empleo, pero para eso necesitamos, por eso, trabajar en conjunto. Si no trabajamos en conjunto, no lo vamos a poder hacer. La flexibilización laboral para poder apoyar, digamos, un diálogo entre emprendedores y los trabajadores con el gobierno, inclusive con la OIT, con la Organización actualmente internacional de trabajadores. Eso es lo que trata de hacer, de que puedan dialogar, que puedan trabajar el gobierno, los empresarios y los trabajadores para llegar a acuerdos. Las empresas necesitan, es imposible que continúen, digamos, con eso y ese tipo de cosas. Tienen que tener liquidez para poder salvar esos empleos. En Colombia, quiero decirle que, por ejemplo, ya el gobierno con el 40% a los trabajadores, pagándoles directamente estas empresas que han perdido un 20% en sus ventas. Claro, sí, o sea, vicepresidente, es eso. El tema de... Bueno, pero el problema está claro, ¿no? Yo pienso que esto, al igual que cuando empezó la crisis sanitaria, tuvimos que tomar decisiones complicadas, difíciles, inclusive impopulares, Milton, porque al principio la gente cuestionaba las decisiones del gobierno fuertemente. Hoy ha quedado demostrado que eran necesarias. Como yo siempre digo, lo correcto por encima de lo popular. Esto no puede ser la excepción. Aquí no podemos entrar en discusiones absurdas, retrógradas, ideológicas. No, aquí hay que ir a lo práctico. Necesitamos nueva normativa laboral. Necesitamos un parteaguas. Quien ya tiene su contrato... Pero esa normativa laboral sí es una deuda del gobierno. Correcto, es una deuda, Milton, que el gobierno viene diciendo hace un año, ya va, y no llega, vicepresidente. Y usted sabe lo difícil que ha sido políticamente gestionar esto, Milton. Sí, me imagino. Y hoy ojalá se vea en la situación de desempleo que ya era preocupante, ojalá se vea la necesidad para quienes se han opuesto a esto de repensar la normativa laboral, no en función de perjudicar a quien ya tiene un empleo bajo unas reglas, sino en función de generar un espacio para que quien no lo tiene pueda acceder. No podemos ser tan egoístas. Una ley laboral va a garantizar que no se pierda tanto empleo como... Una ley laboral va a garantizar que por lo menos quien no tiene un empleo encuentre un espacio en la forma que sea. Yo he trabajado, Milton, yo he sido salonero, mesero, bartender, yo he trabajado. Yo no me he sentido mal por las formas en las que he podido trabajar. Han sido oportunidades de vida, pagando la seguridad social mientras fui estudiante, pagando la seguridad social, recibiendo los beneficios de ley, pero con ciertas posibilidades que inclusive me facilitaban a mí poder estudiar y trabajar. Eso en el Ecuador no es ni posible. No puede ser. El Ecuador tiene que, para ciertos sectores, mejorar su normativa y permitir que quien no tenga un empleo pueda acceder. Aún así, quien crea que no vamos a pasar momentos difíciles está equivocado. Esto usted lo dijo. Esta es la crisis más grande, no del Ecuador, del mundo, con un agravante. El resto del planeta llevó una política económica adelante, lógica, de disciplina fiscal, de tener reservas, de manejar con responsabilidad las finanzas públicas. El Ecuador no lo hizo. El Ecuador no tiene reservas. Nosotros hoy, para poder prestar el dinero que necesitamos para inyectar a la economía, estamos tocando todas las puertas del planeta y además pidiendo una contribución.
porque necesitamos inyectar dinero a la economía para que vuelva a reactivarse. Tenemos que hacer una pausa y quiero agradecer a Isabel Noboa. Lamentablemente la conexión no permite, pero un mensaje final, señora Noboa, para que la gente tenga una esperanza de que el país va a ser viable después de la pandemia. Bueno, el mensaje sería tranquilidad, esperanza, perseverancia, porque unidos sí podemos lograr. Hay otros países a nivel del mundo, como Singapur, que es pequeño, como Panamá, que son países fuertes. Nosotros podemos lograr si nos unimos y defendemos posiciones inflexibles. Tenemos que conversar la sociedad civil, el gobierno y los empresarios con la universidad para poder sacar el país. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Isabel Noboa, empresaria ecuatoriana. Vicepresidente. Yo sí solo quiero cerrar con dos ideas, Milton, y por experiencias de la historia y propias. La historia nos dice que de las grandes crisis, de las grandes tragedias, se han forjado las bases de las grandes naciones, Milton. Esa es la historia de la humanidad. Esto no puede ser en vano. Nosotros tenemos que entender que una crisis implica riesgos y oportunidades, y ahora tenemos que enfocarnos en esas oportunidades. Eso es lo que tenemos que hacer. El Ecuador ya se ha levantado de situaciones complejas. Esta puede ser que sea una de las más complejas. Nos levantaremos también. Si dejamos de lado, insisto, si dejamos de lado los intereses particulares, la politiquería, la vanidad, y nos ponemos a trabajar. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de esas oportunidades, del emprendimiento y de las nuevas formas que tenemos que ir encontrando para salir. 9:12, vamos a conversar con Juan Carlos Holguín, quien se suma a esta conversación. Él es un empresario, emprendedor. Juan Carlos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Lo primero es, esta crisis nos deja lecciones y nos deja aprendizajes. Las cosas buenas que te deja una crisis, hay que aprovecharlas. ¿Cuáles son esas cosas buenas? La creatividad y la posibilidad de hacer cosas nuevas que te permitan subsistir. Buenas noches, señor vicepresidente. Gracias, Milton, por la invitación. Un saludo a Isabel, a Simón, a todos quienes siguen este programa. Un momento duro donde definitivamente tiene que nacer la creatividad. Todos nos solidarizamos hoy con quienes han perdido a un ser querido producto de esta pandemia, especialmente a una madre. Pero es ahora cuando la innovación y la tecnología son ejes fundamentales para lo que muchos llaman la nueva normalidad. Yo soy realista frente a la gravedad que estamos viviendo, a lo que se viene, como decía Isabelita, pero también soy optimista con los tiempos por venir. No hay duda que nuestros padres nos sacaron adelante tras la crisis del 99, y ahora nos toca a nosotros 21 años después. Y creo que eso recae especialmente entre los más de 6 millones de ecuatorianos que tenemos entre 18 y 40 años. Yo creo que los aprendizajes de ahora nos permiten plantear como país una serie de políticas públicas que eran urgentes. Yo tuve una participación como candidato a la alcaldía de Quito y utilicé un eslogan que me criticaron muchísimo, innovar para cambiar. Y hablaba de temas que muchos de los consultores políticos, de los políticos tradicionales decían: de eso no se come. Pero son verdaderas creencias por lo que he podido hacer en emprendimiento, porque veo dónde está el mundo, que me significaban que esta ciudad capital, por ejemplo, necesitaba tener eso. 1 millón de jóvenes hablando inglés perfecto. Que tengamos un nuevo cambio en los paradigmas de la educación superior. Que venga la educación dual con una fortaleza tan grande de política pública que nos permita adicionalmente a que existan nuevos pactos en las relaciones laborales en nuestro país. Que pueda haber, por ejemplo, también una serie de jóvenes educándose en programas pequeños de 6 a 9 meses en educación en la nube, desarrollo de software para la nube, se llama clouding. Que la telemedicina no sea un tema de moda ahora por una pandemia. El 5G va a cambiar el mundo. Geopolíticamente el 5G ha sido una gran discusión, inclusive muchas teorías conspirativas respecto al 5G y esta pandemia. Pero el 5G va a cambiar la forma
en la que todos los países se desarrollen. Y nuestro país está muy atrasado. Yo cuando veo que, por ejemplo, lo que nos acaba de pasar en la entrevista, que tenemos mala conexión de Internet, pero eso es un privilegio de quienes tenemos un acceso a Internet. Ese es el si usted tema. va por Y lo estamos viendo en la educación, por ejemplo, hoy, la educación virtual. Mire, usted tiene 4G cuando va por la Avenida Occidental movilizándose entre la zona de Ponciano y el centro comercial El Bosque. Pero usted sube 4 o 6 cuadras hacia arriba, hacia Tucucho, y tienen tecnología 2G, Edge. Y la tecnología o la falta de acceso a la tecnología genera mayor brecha de oportunidades. No digamos que a partir de esta pandemia, ahora la educación hay que repensarla, como he oído en las políticas públicas del gobierno, a la educación virtual, etcétera, si es que no nos ponemos con un énfasis en cambiar ese acceso a la tecnología a la mayor cantidad de personas en este país. Ahí hay una frase importante: políticas públicas, vicepresidente. Ahí es cuando al Estado le toca esa responsabilidad de garantizar los marcos legales para que las nuevas cosas que surgen en el país puedan funcionar. Y yo creo que se hace no necesariamente desde la inversión pública, sino incentivando la privada o en algunos casos forzándola. Si usted tiene la capacidad o la autorización para, como decía Juan Carlos, hola Juan Carlos, no te había saludado, gusto de verte. Como decía Juan Carlos, darle este servicio a una zona económicamente más pudiente, de un sector de una ciudad, estás en la obligación de hacerlo también en los sectores donde hay otras circunstancias. Es como lo que estábamos haciendo para sustituir un poco el espacio de TAME en la aviación, diciéndole a las aerolíneas: ¿quieres volar a Galápagos? Vuelas a Santa Rosa. Y así sustituir el esfuerzo que hace el Estado económicamente para cubrir esos espacios. Porque dinero en el sector público no hay, pero esto sí se puede incentivar. Y el acceso debe de ser para todos. Nosotros debemos de seguir impulsando la conectividad. Yo soy muy cercano al sector de las telecomunicaciones empresarialmente, lo conozco bien. Sé cuánto el país ha avanzado. Dentro de la región, el Ecuador no está tan mal en materia de conectividad y telecomunicaciones y velocidad. No está tan mal. Eso no significa que no pueda mejorar. Mucho menos no significa que esta situación no nos obligue a acelerar el paso hacia esa mejora. Porque como ya lo decía Juan Carlos y lo sabemos todos, aquí se va a acelerar no solo la educación virtual, se va a impulsar también el trabajo virtual. Hay mucha gente que por mucho tiempo no va a poder regresar a su oficina o a un espacio de trabajo normal como lo conocía. Totalmente. Va a tener que trabajar desde su casa. Pero tenemos que brindarles esas facilidades y tenemos que desarrollar esa infraestructura. Pero el tema de la pérdida de empleo y el riesgo de perder muchos empleos, Juan Carlos del BID dice... Y de ganar otros también. Por eso mismo. Esa es la oportunidad. Ahí va la pregunta a Juan Carlos. Juan Carlos hablaba de los programas de inglés. Si nosotros habláramos inglés, el nivel de inglés en el Ecuador no es pobre, es paupérrimo. En las escuelas públicas da pena. Si nosotros habláramos inglés, podemos desde la comodidad de nuestra casa, con una conexión de internet, dar servicios al extranjero. Y esto es importante, porque el BID dice... como lo hacen otros países. Que podríamos perder en el mejor de los casos el 4.3% de los empleos. Quizá el 14%. Y lo que dice el vicepresidente Juan Carlos sí es importante, pero hay que hacerlo. Perder unos empleos, pero aparecer otras cosas que hacer. Otras cosas que nos impulsen por otro lado. Que la gente que perdió un restaurante tenga la oportunidad de levantarse con otro modelo de negocio, con otro giro del mismo negocio quizá. Restaurantes, digamos, virtuales, etcétera. Ese tipo de oportunidades que son las que va a necesitar el Ecuador cuando se acabe esta crisis. Es muy duro, Milton. Es un país donde más del 90% de las empresas son microempresas, pymes, somos emprendedores. Ecuador tiene uno de las tasas más altas de emprendimiento, pero emprendimiento de subsistencia. No se han transparentado las cifras del desempleo y del subempleo en este país. Se nos dice hasta diciembre que, por ejemplo, en nuestra generación, las personas activamente económicas de 15 a 40 años, se dice que hay más del 55% de subempleo y cerca del 18% de desempleo. Sabemos que es muchísimo más y en medio de esta crisis va a ser más aún. Este país recién tuvo una ley de emprendimiento aprobada en febrero, pero todavía no se ha avanzado en el reglamento. Esos son los temas, a pesar de las urgencias de la pandemia, que tienen que tener a un equipo trabajando enfocados en esas salidas.
Para los emprendedores es terrible, Milton. Yo tengo que hablar por mi caso. Son más de 200 personas que un emprendimiento, en mi caso, puede dar. Nosotros dependemos muchas veces del ciclo económico y dependemos de las grandes empresas para que nosotros, generando trabajo, nuestros trabajadores puedan después consumir en la Universal, la empresa de Isabelita Noboa. Pero si a nosotros nos siguen asfixiando con una serie de impuestos que son absurdos, que vemos con indignación cuando yo he pagado todos los sueldos de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores, todos los impuestos al día, y uno ve los escándalos de Seguro Sucre, uno ve los escándalos del IES, y uno se indigna. ¿Y para qué van esos impuestos? Necesitamos trabajar en un nuevo pacto en el país, en un pacto que por fin cambie un modelo que nos hizo mucho daño en los últimos años en el Ecuador. Pasamos de un Estado que tenía el 20% de gasto en el PIB a un Estado que tiene más del 40% de gasto en el PIB. Y ese Estado que tiene una serie de funcionarios que todavía no salen, un Estado obeso que no va a permitir en el post-crisis que nos reinventemos. Es el momento, como decía el señor vicepresidente, de un pacto, pero de un pacto en serio, de un pacto que cambie las relaciones laborales, que nos permita entender que hay que hacer nuevas leyes. Ese reglamento, por ejemplo, de la ley de emprendimiento, tiene que poner énfasis en lo que es el reemprendimiento, en las quiebras. Usted sabe lo difícil que es ahora para muchos empresarios que quebraron en su pequeño restaurante, quedarse con todas las deudas fruto de la fuerza mayor, que no haya una ley de quiebras en el país para los emprendedores. Pero el pacto tiene que ser convocado, como decía el señor vicepresidente, sin vanidades, sin egos, pero convóquenlo. Alguna vez, hace 10 años, yo pude estar muy de cerca con una comunidad que se llama Cuniburo a través del fútbol, donde está ahí un proyecto hermoso que se llama Quitzato. Y su fundador siempre decía que ojalá en algún momento entendamos que Ecuador no es el nombre de una nación o una línea imaginaria. Significa la línea del balance y del equilibrio. Y hay que hacer un pacto que puede ser un pacto del equilibrio, de la unidad, pero llamando a los líderes políticos de todos los partidos y generar una serie de blindajes que nos permitan los próximos 15 años no cambiar nada y que todos nos reinventemos. Cabe la pregunta, ¿por qué no convoca el gobierno a un diálogo? ¿Por qué no convoca a Perdóneme, pero Juan Carlos sabe que no es así. Yo he trabajado en el Acuerdo Nacional, la ley de emprendimiento es fruto de eso, Juan Carlos, tú lo sabes. La educación dual es fruto de eso. La educación dual que él mencionó está vigente, yo le impulso. Se puede mejorar. Hay actores que no quieren participar, yo lo viví así. Y hoy creo que... Pero ¿por qué no los evidencian? Por ejemplo, ¿por qué el presidente no sale y dice expresidentes vengan a una reunión por Zoom? Yo no estoy para evidenciar a nadie, yo estoy para trabajar. No, pues, pero si es que se pide unión... Ahora, yo sí coincido con Juan Carlos en que salió la ley de emprendimiento y no sale el reglamento. Evidentemente entró la pandemia, pero no es excusa. No es excusa porque podrían haberlo trabajado desde la casa. Yo estoy de acuerdo con eso, Juan Carlos. Y estoy de acuerdo con el tamaño del Estado. El tamaño del Estado llegó al 40%. Es insostenible. El que diga lo contrario miente. Por eso yo desde el primer día en la vicepresidencia reduje el tamaño de esa institución casi a la mitad, en cuestión de 2 semanas, 3 semanas. Usted lo sabe, Milton, porque lo hemos conversado. Redujimos personal, vehículos, devolvimos un edificio. Es la única forma de hacer sostenible al Ecuador. Hoy ya no es el 40% del tamaño del Estado, llegamos alrededor de algo más del 30%, pero no alcanza sino para el 25%, pues, antes de la crisis. ¿Me explico? Entonces hay que seguir ajustando si queremos un país viable. Ajustar sin dañar servicios, sí, no es fácil, hay que hacerlo, priorizando 4 cosas. La lucha contra la desnutrición, que es uno de los mayores problemas que tiene el país, el acceso a la infraestructura sanitaria básica, que es una de las mayores carencias que tiene el país, educación y salud. Son 4 cosas que hay que priorizar, que no podemos abandonar y que también he estado trabajando desde el Acuerdo Nacional para que se prioricen. Pero, claro, esto se nos paró en seco, hoy estamos en una circunstancia especial que inclusive nos convoca a hacer nuevos acuerdos como sociedad en leyes laborales. Entiendo que hay ya una iniciativa de ley de quiebra, Juan Carlos, solo para que lo conozcas, está ya en la Asamblea, es súper importante. Aquí quebrar es pecado, no puede ser. O sea, tú quiebras aquí y colapsa tu vida en adelante los próximos años. Perdóname, yo lo he vivido de cerca, a nivel familiar. Eres un paria si quiebras, cuando te jugaste todo en este país.
No está bien. Hay quiebras fraudulentas, eso es otra cosa, deben de ser sancionadas, punitivas. Y evidentemente, sí duele. Yo también contribuyo y bastante desde lo privado en los impuestos. Y duele ver que se lo roben 4 miserables. Pero no vamos a dejar que ellos nos decepcionen ni nos desilusionen. La gran diferencia, como le dije al principio, Milton, es que antes se les hacía agasajos y se los justificaba. Ahora sí responden ante la ley. Eso es lo más importante. Y un tema importante también es la tecnología, Juan Carlos. Este tema, la tecnología aplicada al monitoreo de la gente. Hoy tenemos que vivir unas nuevas realidades que implican también eso, que tengamos un control a distancia, que sepamos cuáles son las zonas, las personas que están contagiadas, que se pueden contagiar, que están en zonas de riesgo, etcétera. Es evidente que la tecnología es uno de los factores más importantes para regresar a esta nueva normalidad. Y los sistemas más avanzados ahora, que son el contact tracing, que más que un monitoreo, es un llamado a la ciudadanía a que pueda voluntariamente empezar a generar información para saber si tú estuviste o no con un contagiado, con alguien que tuvo una sospecha. Es muy importante que para empezar a abrir nuestra economía, que nunca será más importante que la salud, pero en nuestros países no se puede más. Y yo por eso sugeriría inclusive que las personas, como dicen Joaquín Morillo, Simón Cueva, de 18 a 40 años, seamos los primeros que podamos salir tomando todas las precauciones, pero también apoyándonos en la tecnología. Esa tecnología del contact tracing y son símbolos de lo que las alianzas público-privadas pueden hacer. Es importante. Muchos empresarios hemos donado apoyo del BID y creo que es un momento donde o nos unimos todos o nos salvamos todos. Por eso, nuevamente, creo que a raíz de que la tecnología se convierta hoy, a raíz de esta pandemia, en uno de los factores más importantes, el país tiene que generar nuevos pactos para poner hojas de ruta clarísima en lo que necesitamos hacer. Conectividad absoluta, implementación de computadores, tablets masivamente, especialmente a los más pobres, y nuevamente que la educación móvil, educación en línea, la telemedicina no generen mayores brechas en nuestro país. Bien. Yo conocí el programa de Juan Carlos con el grupo, con el equipo de él, me lo presentaron cuando yo estaba en el COE todavía en Quito. Gran iniciativa que va a servir de mucho, sobre todo en esta etapa. Hay otro programa similar que se está haciendo, Todo Suma, me parece que hay que utilizarlo. Son programas que te permiten saber en tiempo real dónde está cada persona, dónde hay riesgos de contagio, dónde hay aglomeraciones. La idea de que volvamos a trabajar los que tenemos menos riesgos en la salud está así planteado. Ojalá los alcaldes sepan tomar bien las decisiones de cambio de semáforo. Y las oportunidades, sí quiero hacer una petición. Aquí tenemos que simplificar. Él habla de la alianza público-privada, en este caso no ha habido inversión pública. Creo, Juan Carlos, en tu proyecto no hay inversión pública, nada, ¿no? Nada. Hay alianzas público-privadas listas. Tenemos que simplificar los procedimientos para reactivar la inversión, sobre todo en infraestructura para el país. Son muy complejos los procedimientos, hay que simplificarlos. Lo mismo con los tratados bilaterales de inversión. Lamentablemente el modelo anterior confundía soberbia con soberanía. Por Dios, a costa de la soberbia retiramos los tratados bilaterales de inversión. No perdemos ninguna soberanía si tenemos reglas claras para quien quiere invertir en el país. Hoy no llega esa inversión, le digo porque he tocado tantas puertas y me dicen sí, pero devuélvanos la normativa para darnos seguridad jurídica. Necesitamos esa inversión hoy más que nunca. No va a ser fácil porque todo el mundo está en crisis, no es solo el Ecuador, pero son puertas que hay que abrir, no podemos tenerlas cerradas. Así es. Son las 9:30. Vamos a agradecer a Juan Carlos Holguín por haber participado en esta parte del programa con este aporte sobre el emprendimiento, las tecnologías y lo que tenemos que hacer para idearnos cómo superar esta crisis. Juan Carlos, buenas noches, gracias. Buenas noches a ustedes. Vamos a hacer una pausa y viene Simón Pachano para hacer un análisis político de lo que está ocurriendo ahora. Son las 9:35, saludamos al doctor Simón Pachano, analista económico, analista político. El tema político en estas crisis también es importante porque resolver esos problemas también permiten echar a andar al país, permiten caminar al país. Doctor, ¿cómo ve usted la situación, el manejo político que se ha producido en esta pandemia, en esta crisis sanitaria?
Buenas noches, Milton. Buenas noches, señor vicepresidente. Un saludo a la señora Isabel Noboa, a Juan Carlos, a los televidentes, por supuesto. Bueno, yo creo que el problema político está en el centro de la preocupación nacional en este momento, y me parece que es tan grave y tan fundamental como el problema económico que se ha tratado en los dos segmentos anteriores. Me parece que si no hay un arreglo político, si no hay un acuerdo, se ha dicho a lo largo del programa, difícilmente vamos a poder salir de esto. Tenemos que considerar que a este gobierno, le quedan escasamente 415 días de gestión. Eso es lo que le queda, es decir, poquito más de un año, que puede ser un tiempo muy corto, si se piensa en términos de lo que se puede hacer, pero también puede ser un tiempo adecuado para dejar un país con las bases sentadas para un futuro desarrollo. Creo que eso depende en gran medida del acuerdo al que se llegue. Pero para llegar a un acuerdo hay que tomar medidas en este momento. Y mi opinión es que no se las está tomando. Con esto quizá, señor vicepresidente, vuelvo sobre algo que planteaba Milton inicialmente, y es el de los temas políticos que han surgido en estos últimos días y que en gran medida han aparecido en las redes sociales a partir de rumores, de criterios de algunas personas que puede ser que no tengan ninguna validez ni ningún sustento, pero que existen. Y el hecho de que existen crean inestabilidad y crean desconfianza. Y creo que ese es el problema fundamental, el problema de la desconfianza que existe. Y esto me lleva a una pregunta directa a usted, señor vicepresidente, que es: ¿quién está manejando el gobierno? Usted se refería inicialmente a que dejó la dirección, o la conducción del COE y se radicó en Guayaquil, que tiene sus razones, las ha explicado, entendemos, pero quedó a cargo del COE la ministra del Interior, ministra de Gobierno, María Paula Romo, que es quien conducir la política. Usted podrá decirme que la política le está conduciendo el presidente, pero es necesario un operativo, una persona operativa para eso. ¿Quién está haciendo la operación política? Se están debatiendo dos leyes fundamentales, las leyes de urgencia económica en la Asamblea, y no se ve que haya diálogo con los asambleístas. No hay una decisión con la bancada de gobierno, el bloque de Alianza País. El propio bloque de Alianza País está estando en contra o está haciendo observaciones muy defensivas a esas leyes. Por lo tanto, se ve que hay déficit político. Me gustaría conocer su opinión, conocer cuál va a ser la salida que se dé a esto que le estoy planteando como por lo menos es lo que se ve desde afuera, digamos así. Bueno, primero coincido con usted en que es importante la toma de decisiones en todo ámbito. Se hizo en lo sanitario, como lo decía, faltan más decisiones en lo económico, no es que no se hayan tomado, pero faltan más. Está incompleta desde mi punto de vista, por lo menos, y yo creo que desde el punto de vista del gobierno también está incompleta la toma de decisiones en lo económico. Y sobre su pregunta puntual, quien es responsable de la política sigue siendo la señora ministra de Gobierno, y ella es la que articula el trabajo con las bancadas, y en el caso de las leyes económicas lo hace también el ministro de Finanzas. Yo no estoy y nunca he estado en ese frente realmente, y si es necesario reforzarlo, pues habrá que reforzarlo. Pero no es de ahora. Siempre ha habido dificultades con las leyes en la Asamblea. Siempre ha habido dificultades con los bloques afines o no. Siempre las leyes entran de una forma y salen de otra. Esa ha sido la historia en este gobierno, y posiblemente con la excepción del periodo de los 100 asambleístas del gobierno anterior, esa ha sido la historia de la legislación del Ecuador. Sin duda se puede mejorar, pero son 137 ciudadanos que tienen sus opiniones. Los asambleístas me refiero. Sí, por supuesto, y así tiene que ser. En un régimen democrático es lo que debe ocurrir, que tiene que
haber una opinión de parte del órgano legislativo, en este caso de la Asamblea Nacional. Pero a lo que me refería yo es a la coordinación que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y añado también la coordinación que debe haber con las organizaciones sociales y la coordinación que debe haber con las organizaciones políticas. Estamos hablando de un acuerdo nacional. Para que haya un acuerdo nacional tiene que haber diálogo permanente, tiene que haber digamos, iniciativas. ¿Y quién tiene que tomar esa iniciativa? Tiene que ser el gobierno nacional, no puede ser otra persona. Y lo que yo no veo, señor vicepresidente, y lo digo francamente, es que haya un plan de navegación, digamos, una bitácora de viaje, que se plantee al país y que se le diga, vamos por aquí, y que el país pueda encaminarse. Bueno, yo creo que en lo económico se tiene que presentar esta semana el plan. En lo sanitario lo hemos hecho permanentemente y vamos a conversar con Milton de las cifras. Ha resultado en la mayoría del país. Y lo político siempre es más complejo, Simón, usted lo sabe. Siempre es más complejo. Además se dificulta porque es un año electoral, debo de decirlo. Yo sí le digo, en octubre hablamos con todas las personas posibles y terminamos como terminamos. Es muy complejo, se cruzan intereses. Yo lo único que espero es que la gente ponga por delante los intereses del Ecuador. Es lo único que espero y esa va a ser por lo menos siempre mi posición. Mi puerta siempre ha estado abierta para todos los actores políticos. Dentro del espacio que yo administro, sobre el cual tengo responsabilidad, siempre ha habido apertura para llegar a acuerdos e impulsar proyectos. Lo hemos hecho por lo menos en más de 40 ocasiones, tal vez con cosas no tan relevantes como las que hoy se discuten, porque el mundo y el país cambió y necesitamos ese tipo, coincido con usted, de posiciones. Pero también le digo que no se las encuentra en todas partes. Se lo digo por experiencia propia. Habrá que seguir insistiendo, pero no todas las puertas están alineadas hacia ese objetivo. Siga, doctor, sí. Yo los veo. No, yo estoy de acuerdo en que es necesario que haya oídos receptivos. Pero ¿qué le están diciendo ustedes a esos oídos receptivos? ¿Qué es lo que plantean? Me parece que ahí está el tema. Y tocaría un tema adicional que no se lo puede dejar pasar en este momento. Usted lo tocó hace un rato en uno de los segmentos anteriores, y es el de la corrupción. Yo creo, señor vicepresidente, que ahí ustedes pueden hacer mucho más. Es obvio que quien debe actuar son las instancias judiciales, que esto tiene que judicializarse. Pero cuando hablamos de funcionarios de libre remoción, ustedes pueden actuar inmediatamente, con solamente la sospecha de que haya algo. Se puede decir... Estoy de acuerdo con usted. Permítame. Sí. Sé que se puede decir que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Sí, pero políticamente no se puede actuar de esa manera. Los funcionarios de libre remoción hay que removerlos en el momento en que haya sospechas. Recordemos un caso, recordemos dos casos. El uno, el del presidente Borja, cuando le dijeron a él que una persona muy cercana a él, asesor de él, estaba en actos de corrupción, él inmediatamente lo sacó de su gobierno, ¿ya? Lo removió. ¿Qué pasaba con el gobierno inmediatamente anterior a este de ustedes? Que las denuncias servían para atornillar más a los funcionarios en su puesto. Creo que la herencia que tienen ustedes puede ser de uno de los dos. Yo diría que hay que escoger esa herencia, no la del último. Solo le hago una aclaración, estando de acuerdo con usted, tampoco es justo que quien no es deshonesto sea tratado como tal, por más rumores que existan. Hoy es muy fácil también, y se lo digo por experiencia propia, yo no tengo la necesidad de decir pasando un día que tengo las manos limpias porque nunca me las he ensuciado. A mí cuando la gente me dice tan repetidamente tengo las manos limpias, la primera vez lo escucho, la segunda vez me preocupo, la tercera vez me agarro el bolsillo por si acaso. No es mi caso. Yo no tengo la necesidad y creo que la mayoría de los funcionarios del gobierno tampoco. De hecho, usted no lo escucha. No hay que aclarar lo que ya está claro. Pero sí le tengo que decir que hoy es muy fácil embarrar el nombre de alguien. O sea, yo ahorita cojo una foto suya, hago un meme, le meto $500 en publicidad y digo que usted es ladrón en un hospital. Y le arruino su reputación. Y eso no es justo tampoco, señor Pachano. Y eso hay que saberlo medir y hay que saberlo valorar. ¿Hasta dónde está? ¿Hasta dónde? Es que hoy es muy fácil. Vea,
Lamentablemente, sin negar que ha habido una cantidad importante de problemas de corrupción y que hoy se conocen en gran parte por la decisión de permitir, por primera vez en la historia del Ecuador, que las contrataciones en emergencia sean en vivo, abiertas, transparentes, sin negar que eso ha ocurrido, tampoco le puedo negar que hay de lo otro en cantidades abundantes, acusaciones falsas, etcétera, y no solo en materia de corrupción, en muchas otras cosas, los mismos rumores a los que usted se refirió. Esa es la sociedad en la que hoy vivimos. La sociedad de esta comunicación instantánea, sin responsabilidad. Usted es articulista de un periódico. Usted tiene responsabilidad sobre lo que usted escribe y sobre lo que usted dice. Eso no ocurre con la gran mayoría de la comunicación de hoy y eso es triste porque logra que las noticias falsas ganen fuerza y vayan cobrando el espacio a la verdad. A mí eso sí me preocupa inclusive como un elemento de gobernabilidad y de estabilidad hacia el futuro para cualquier gobierno de este país. Vea, solo un dato. En esta pandemia, las primeras 2 semanas que yo estuve desde el COE haciendo seguimiento al tema, había a diario 60 millones de ataques desde México. Pura noticia falsa, impulsada desde allá. Contra eso, imagínense cuánto cuesta eso. Contra eso nos enfrentamos. Hoy nosotros, mañana cualquier autoridad. Y así es muy difícil gobernar, muy difícil. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo sobre el tema de los rumores. Pero lo de las mascarillas no fue rumores, lo de los kits alimenticios no fueron rumores y yo creo que ahí se puede actuar muy rápidamente y tomar decisiones y decir, mire, muchas gracias por los servicios. De acuerdo con usted, verificando de todos modos sin dañar la honra de personas que posiblemente, a pesar de estar a cargo de la institución, no tienen por qué estar necesariamente implicadas. Yo eso sí debo. Perfecto. Gracias. Les pido un Esas personas pueden defenderse en la justicia como personas civiles, naturales, digamos, y no como funcionarios públicos. Tienen todo el derecho a la defensa. Muchas gracias, doctor Pachano. Gracias, vicepresidente. Gracias por dejarme participar. Pero tengo que mandar a corte. Tengo que cortarles. Y gracias por su participación, doctor Pachano. Buenas noches. Tenemos 6 minutos para las conclusiones con el vicepresidente Otto Sonnenhorster. Vicepresidente, hablemos de la situación sanitaria. La primera pregunta que le hice al inicio, en el primer bloque, fue, ¿estamos mejor? ¿Estamos cerca de acabar? Yo solo quería mostrarles, lamentablemente ya rayé toda la hoja, pero... Me hubiera dado para poner en cuadro. Mostrarles qué ha pasado en el país. Como es difícil saber exactamente quién se ha contagiado de COVID, porque al menos el 55% de la población no presenta síntomas, y eso es lo peligroso de esta enfermedad. Si bien eso es bueno para el que se contagia y no tiene síntomas, es terrible para el control de la epidemia, porque esa persona sale y contagia pensando que todo está bien. Desde marzo ya se veían resultados de las decisiones de aislamiento. Usted tiene, de las 24 provincias del país, solo 2 que incrementan sus indicadores normales de mortalidad. La una es Santa Elena, que llega al llega a 27% por encima de lo normal en marzo, y la otra es Guayas que llega al 260%. Luego en abril, usted tiene ya el impacto del COVID en más provincias, pero de la forma esperada. ¿Qué esperábamos nosotros? Yo les dije desde el principio a los ecuatorianos, va a llegar el COVID a todas las provincias del Ecuador. ¿Qué estamos buscando? Que con las decisiones de aislamiento podamos lograr que la propagación sea lenta para que no se sature el sistema de salud y podamos atenderlos a todos. Eso se ha conseguido en 21 provincias de las 24. Por ejemplo, Esmeralda solo sube 11%, Sucumbíos 11%, 3% Tungurahua. Pichincha, por ejemplo. Pichincha, vamos a Pichincha. Pichincha sube 6% en abril. No es nada. Eso te permite atender adecuadamente 6% más de muertes de lo normal. De lo normal, correcto. Eso no desborda hospitales. No desborda hospitales, eso es lo que se busca. No hay vacuna, la mejor vacuna sigue siendo quedarte en casa. No hay tratamientos, todos son experimentales. Unos dicen que la cloroquina, otros que la ivermectina. Cada médico tiene su experiencia. Cada médico tiene su experiencia, su expectativa y su opinión. Pero no hay una cura para el COVID. No hay una vacuna para el COVID. Lo que hay es quedarse en casa, aislamiento y medidas de higiene y medidas de... Bueno, estamos en fase de distanciamiento social. Medidas de higiene y medidas de protección, ¿verdad? Equipamiento de protección, mascarillas sobre todo. ¿Dónde fue esto exageradamente grave? En Santa Elena y en Guayas. ¿Qué porcentaje en Santa Elena? En Santa Elena se superó fue 7 veces más la mortalidad. Más que en Guayas. No. Muchísimo más que en Guayas. Si en Santa Elena normalmente morían 114 personas, en el mes de abril murieron más de 700 personas. ¿Qué pasó en Santa Elena?
Ya, ¿qué pasó en Guayas y qué pasó en Santa Elena? Vamos. En Guayas hubieron algunas malas coincidencias y no es solo Guayaquil. En Guayaquil, Daule, San Borondón, Durán, Milagro, sobre todo esos cantones, las cifras son muy parecidas. Empezó esto en San Borondón. Gente que regresó de viaje, ya estaban vigentes las medidas de aislamiento, no las cumplieron. Ya estaban prohibidos los eventos, matrimonios, graduaciones, las hicieron. Fueron canceladas por el gobernador, pero no fue suficiente. ¿Cómo yo esto lo sé? Cuando nosotros hacemos un mapeo de la ruta del contagio, llegamos siempre a esos eventos. ¿Y el partido de fútbol también? El partido de fútbol fue mucho antes. Ahí el partido de fútbol fue el 3 de marzo. Claro, pero los primeros casos verificados en Guayas fueron posteriores a aquello. El primer caso, acuérdese usted, es en Babahoyo, 28 de febrero. Después es en Quito, con un turista que venía del oriente. Holandés, sí. Sí, el holandés que se recuperó, estuvo entubado y se recuperó. Y después una turista sueca en Esmeraldas. En Guayas los casos son confirmados, al menos de número importante, son posteriores. Los confirmados no es lo mismo que los síntomas, porque alguna gente confunde esta información con mala fe. La señora de Babahoyo, ella fue identificada el 28 de febrero, pero en la curva aparece 15 días antes con síntomas, ¿verdad? Puede haber estado en Madrid con síntomas. Ok. Ya, perdón, volvamos a qué pasó. Incumplimiento del aislamiento por personas que lamentablemente no obedecieron. Luego usted tiene el pico, el brote en Guayas, ¿sí? A inicios de abril. Y muchas finales de marzo, inicios de abril. El 4 de abril fue el día. Sí, pero ya a finales de marzo ya se sabía que esto se venía. Ah, claro. Y mucha gente también en contra de la disposición, porque nosotros dimos una disposición de prohibición de circulación entre provincias. Salieron de Guayas y se fueron a Santa Elena, personas que, por ejemplo, tienen domicilio en Santa Elena y trabajan en Guayas, estando prohibido. Se fueron al sur de Manabí, Colimes, Paján, se fueron a La Troncal, en Cañar, y generaron brotes en esos cantones también. Estaba prohibida esa movilización. Hoy, ¿por qué baja esto? Dos razones principales. La una, que es la más importante posiblemente, hay un gran porcentaje de personas contagiadas ya que pasaron la enfermedad y se recuperaron. Las cifras de recuperados que aparecen en el COE no son cercanas a las reales tampoco, porque no hemos podido hacerle pruebas a todos los recuperados, pero hicimos encuestas telefónicas y a esta fecha por lo menos hay más de 10.000 recuperados, si no 12.000 recuperados identificados que fueron diagnosticados positivos COVID y ya no tienen síntomas. Perdón, solo para finalizar la idea, Milton. Se hizo un trabajo para detectar, se hicieron pruebas a mediados de abril, pruebas de anticuerpos y pruebas PCR, para saber cuántas personas ya habían desarrollado anticuerpos en Guayaquil, Babahoyo y Quito. En Guayaquil más del 40% de las personas habían ya desarrollado anticuerpos. Entiendo que el municipio de Guayaquil ha hecho posteriormente algo similar y le sale 33%. Bueno, por ahí, ¿ya? Luego, virus activo en Guayaquil. Hicimos otra encuesta, 4.000 pruebas. Solo el 3% de los guayaquileños tienen el virus activo en este momento, es decir, están contagiados con o sin síntomas. Eso significa que ha bajado tremendamente el nivel de contagio. ¿Por qué se interrumpe el contagio? Porque una persona que ya tiene anticuerpos ya no se contagia y por ende no transmite. Esto es una cadena en donde si todos estamos iguales, es decir, no hemos tenido la enfermedad, todos somos susceptibles a contagio, con o sin síntomas, y todos transmitimos. Pero esa cadena se rompe el rato que alguien ha desarrollado anticuerpos y tiene inmunidad. Entonces se desacelera el contagio de la enfermedad. Y en eso estamos. Ahí estamos ahorita en Guayaquil y en Santa Elena. Algo en Manabí también, pero no tanto. Tenemos que terminar, vicepresidente, nos pasamos. Pero eso es una noticia importante. Eso nos permite ir tomando decisiones, acercándonos a volver a activar. Daule va a activar ciertos sectores, sí, con la misma situación. También ha servido mucho, y perdóneme para terminalizar, las brigadas que hemos hecho, puerta a puerta, con atención de salud, con entrega de medicinas, pruebas rápidas y entrega de alimentación, que eso nos ha servido para paliar la crisis humanitaria. Solo déjeme despedirme de la gente, desearles nuevamente un feliz día a las madres, Milton, en especial, como lo decíamos al inicio, esas madres que han estado frenteando esta crisis, madres valientes, madres que le dejan mucho a sus hijos en ejemplo de trabajo y de determinación y de amor a su país. Y nuevamente, Milton, las condolencias a quienes han perdido un ser querido. Esto ha sido muy duro, tal vez en Quito no se ha sentido tanto, tal vez en 22 provincias del país no se ha sentido tanto, gracias a Dios.
pero lo que vivimos en Guayas, lo que vivimos en Santa Elena, ha sido tremendamente doloroso. Ojalá nunca se repita. No perdamos las normas de aislamiento para quienes tengan que cumplirlas, sobre todo las personas de más de 60 años con enfermedades. No limitemos, por favor, no podemos ser exagerados en esto. Higiene, limpieza, mascarilla, por favor, distanciamiento. No lo olviden, es la única herramienta que tenemos para combatir esta enfermedad. Gracias a todos por quedarse en casa. Un fuerte abrazo y buenas noches. Buenas noches, vicepresidente. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Amigos, buenas noches. Gracias.